¿Qué tal, comunidad FIT? También lo notan FIT. Estamos aquí para poder aclarar ciertas cosas. ¿Quieren construir masa muscular? Pues la comida no sirve. No, mentira, no, ¿cómo creen? Para eso estamos aquí con una amiga invitada, especialista en la nutrición, Kiara Solano, que nos va a aclarar básicamente la importancia de la nutrición hoy en día, nos va a dar tips de qué comer, qué no comer, sobre todo a ustedes, los flacos, que comen y no engordan. Kiara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, Dani? Bueno, un gusto estar aquí contigo. Hay cositas que aclarar de todas maneras porque este mundo es un complemento, al final de cuentas no es todo 100% una sola cosa. Exacto. Y la nutrición y el deporte pues van de la mano siempre, así que hay que aclarar tal vez esas cositas que nos han ido preguntando a nosotros en nuestro día a día, tanto a mí como que me preguntan cosas de entrenamiento, deporte y todo esto, y a ti que te preguntarán también bastantes cosas que es un poco tal vez más mi campo que el tuyo. Sí, Así que pues por ahí vamos, ¿no? Sí, por eso que creía importante poder hacer este podcast y compartirlos a las personas para poder aclarar y tratar de sumar nuestro granito de arena para poderles dar información que sea valiosa para ustedes. Así que nos lanzamos con todo. Vamos. Vamos con todo. A ver, tenemos algunas preguntas, algunas dudas que nos han ido haciendo. Yo voy a hacerle por ahí unas a Dani, él me irá tal vez repreguntando. Así que pues aquí la dinámica como venga. Vamos un poquito con la primera pregunta que a mí me suelen hacer bastante, a ver. Que es ¿por qué es tan importante entrenar musculación hoy en día? Claro. A ver, yo asumo o asemejo la musculación con salud. Entrenar musculación es mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, construir masa muscular, cuidar nuestros huesos, proteger nuestras articulaciones y mejorar también nuestra salud mental y cognitiva. En caso propio, por ejemplo, entrenar musculación, dedicarme mi hora y 15 minutos a entrenar trabajos de fuerza o con pesas, me relaja, ¿no? Me ayuda a despejar mis problemas, es mi momento personal. Entonces, esa es mi manera de cuidar mi salud mental. Me ayuda a despejar problemas, a descargar mi estrés. Por ejemplo, he tenido lesiones en las rodillas y mientras más músculo hay alrededor de la rodilla, menos riesgos hay de recaer o de recrudecer esa lesión. Entonces, es importante también para personas que han tenido tipo de accidentes o lesiones. Por ejemplo, también la musculación ayuda a controlar el peso. Un cuerpo con mayor cantidad de músculo, automáticamente el nivel de grasa baja. Ayuda. Exactamente. Mientras más músculo, ayuda a perder grasa. Entonces, también la musculación es un complemento para personas que realicen otro tipo de actividades deportivas, ¿no? Por ejemplo, personas que hacen atletismo, basquetbolistas, futbolistas, porque como digo, el músculo va a permitir mejorar su performance para diferentes actividades. Pero bastante el tema de los plicométricos con esto de la potencia y todos los chicos que hacen este tipo de actividades que son tal vez más de alto rendimiento, que no son netamente gimnasio, pero también el complemento siempre lo tienen. Sí. Se ve como en su preparación física pues tienen toda esta parte técnica, Sí, ¿no? trabajos explosivos, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas o los basquetbolistas antes de la pretemporada hacen trabajos de fuerza, porque tienen que tener, mientras más músculo, por ejemplo, pueden tener un mejor, hablando del fútbol, por ejemplo, ¿no? Pueden patear de manera más fuerte el balón, entre otras cosas. Ellos están en constante movimientos de fricción, entonces los músculos también ayudan a prevenir lesiones. Ahí por ahí se les va la rodilla. Sí, no, el músculo, hoy en la actualidad, y siempre ha sido así, sino que en los últimos años ya se habla con más énfasis. Con se ha tocado más este tema por el tema de la salud metabólica, se le ha dado bastante importancia a la parte muscular. Exactamente. Y pues en realidad ir al gimnasio es una muy buena manera, pero aunque no sea la única, es una de los campos donde más se toca, ¿no? Exactamente. Y donde más tienes equipo, pues, ¿no? Entonces, la idea también es poderte equipar correctamente, porque si no estás bien equipado, pues ahí ya nos vamos para otro lado. Sí, exactamente. Y en la musculación, a diferente de otras actividades, se aísla el músculo, ¿no? Se trabaja de una manera aislada, no funcional. Por ejemplo, puedo dividir
durante la semana y trabajar grupos musculares de manera ordenada, ¿no? Por ejemplo, el lunes puedo iniciar con piernas y aíslo mis ejercicios netamente para trabajar. El enfoque. Exactamente, enfoco ahí, ¿no? De manera aislada. Otro día trabajo de repente el pectoral, doy descanso a mis piernas, ¿no? Para que se recuperen. De acuerdo a la intensidad, pueden ser 48 hasta 72 horas el descanso y voy trabajando otros músculos y así sucesivamente le voy dando también descanso, ¿no? Para que se puedan recuperar. Los músculos están compuestos por fibras musculares que se rompen, pero se recuperan y se hacen cada vez más fuertes. Pero se recuperan y crecen con el descanso. Por eso es importante generarles mucho estrés durante el entrenamiento y darles su proceso de recuperación adecuado para que esos músculos cada vez se hagan mucho más fuertes. Preciso. En realidad sí, y se tiene que también construir ahí en parte con la parte de nutrición. Uno tiene que comer bien para que también eso se vaya recuperando. Hay que darle el combustible adecuado. Y ya que estamos tocando el tema de nutrición, en el físico-constructivismo o el fitness, ¿no? El trabajo de musculación, aparte de los micronutrientes, están los macronutrientes. Y creo que el macronutriente no más importante, pero creo el que va a ayudarnos a construir la masa muscular es la proteína, ¿correcto? Claro. Y más o menos, ¿qué cantidad de proteína debemos consumir y en qué fuentes la podemos conseguir? Bien, en realidad el tema de la proteína es un tema muy como controversial en el tema del fitness porque a veces nos vamos muy hacia arriba ya, ¿no? Entonces, en realidad sí hay rangos más razonables para el consumo de proteína. Por ejemplo, también depende del objetivo, ojo. Por ejemplo, tenemos a personas que están tal vez en un superávit calórico, quieren subir músculo y necesitan entre 1.6 a 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿no? Ponte más o menos el rango. Luego tal vez tenemos algunos otros que están buscando netamente la pérdida de grasa corporal, entonces en ese caso tal vez la proteína tal vez sube un poquito más. O una recomposición corporal donde ya se busca más que todo bajar lo que es la grasa corporal y subir la parte muscular, donde también igual se incrementa un poco más a lo que en un superávit calórico, ¿no? El tema muchas veces de las fuentes es que a veces creemos que necesitamos netamente suplementarnos para llegar y en verdad esto no es realmente correcto, ¿no? Claro. No es totalmente necesario llegar a una suplementación. De hecho, se puede conseguir tranquilamente con alimento, carne, pollo, huevos, inclusive tenemos en fuentes de origen también vegetal que lo complementan, por ejemplo, en todo lo que son legumbres, por ejemplo, los garbanzos tienen bastante proteína, entonces hay varias fuentes que entre todos se va complementando. O sea, así como hablamos de fuentes cárnicas que tienen proteína, también tenemos a cereales, el grupo de los cereales también tienen un poquito de proteína que nos ayuda a complementar y tal vez como genera un mayor volumen proteico a la dieta, ¿no? En sí hay fuentes de origen vegetal, animal. Sí hay una preferencia tal vez por las que son de origen animal, claro, son más anabólicas, por la ¿verdad? Absorción. Sí, son el más nivel anabólicas. De absorción es muchísimo mayor, es más efectivo, por tanto, pero esto no quiere decir que una persona que sea vegana, vegetariana, no pueda tener una buena cantidad de proteína en su dieta, ojo. Bien. Después, ya cuando hablamos un poco más tal vez de suplementación, sí se puede tocar cuando tal vez a la persona ya está muy como colmada de tal vez comer tanto pollo, tanta carne, tanto huevo y pues se puede tal vez trabajar un poco con algún suplemento. Dani acá en el Fit Body pues tiene todo esto de la suplementación también de proteína que se puede utilizar en estos casos que tal vez no llegamos al requerimiento que ellos tienen o necesitan llegar, mejor dicho. Claro. Por ejemplo, yo veo mucho caso de estudiantes, muchos pensionistas, foráneos, en las pensiones dan muy poquita proteína, ¿bien? O sea, sí. no es algo que sea nuevo. Sí. Y, por ejemplo, esos casos sí tal vez se recomienda suplementar, ya si es que no pueden tal vez complementarlo con algún adicional que ellos le pongan, ¿no?
Entonces, de todas maneras, hay que llegar a una cantidad de proteína razonable, también según el objetivo que una persona tiene, pero tampoco es irnos hacia arriba demasiado, no, porque también recordemos una cosa, que demasiado también puede ser perjudicial. Claro. Bien, ahí también entra que si nosotros nos vamos tal vez muy hacia arriba, puede haber daño en algunos otros tejidos. Por ejemplo, un daño principal que se tiende a dar por un exceso de proteínas en el renal, ¿no? Entonces hay que también ir viendo cuál es el balance, ¿no? Y bueno, también cómo es la persona y la asimilación de la persona, ¿no? También se tiene que ir evaluando eso poco a poco. No es como que siempre esto va a caerle bien a esta persona, no, hay que ir también viendo cómo va la persona, cómo se trabaja con la persona. Es un tema ya de individualidad de la dieta, ¿no? De todo lo que es el plan nutricional. Sí. Y eso que tocas, que a veces los pensionistas, por lo general, el menú de la familia peruana es mucho carbohidrato y poca proteína, sí, ¿no? Entonces, sí, a veces es importante aumentar el consumo proteico, como tú dices, de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, a veces cuando hay personas que se me acercan y me preguntan por alguna proteína de suero de leche, siempre es bueno indagar, preguntarle cuál es el objetivo, ¿no? Y claro, cómo es su alimentación. Más que un suplemento, creo que sería un complemento a la alimentación, porque de repente por tiempo o por practicidad se me hace difícil estar consumiendo pollo, pescado, de repente en el trabajo, la universidad, y esto puede complementar. Sí, importante, complementar la alimentación. Debe haber un buen consumo de fuente compuesta o sólida, en este caso pollo, pescado, sí, carne, y de repente yo que veo muchas personas que se dedican al físico-constructivismo o a la ganancia de la masa muscular, sí, por ahí el consumo proteico es un poquito más elevado de lo convencional, puede bordear los 2, 1.8, hay personas que tienen mucha, o hay casos que van un poquito más, 2.1, sí, 2.2. 2.3 he llegado a ver la necesidad. Exactamente. Y por ejemplo, estos complementos de suero de leche ayudan mucho. Por ejemplo, hay personas que a veces entrenan 9 de la noche, 10 de la noche, y a veces ingerir algo sólido, la digestión va a demorar, y lo más práctico, por ejemplo, ahí es un suero de leche de Isolate, que se asimila en 15-20 minutos, y exactamente, y puede ya de repente la persona descansar sin tener que esperar tanto tiempo para irse a dormir, porque también, pesado, que no también es bueno. Los horarios a veces que uno llega después de entrenar, llega a 10 de la noche y dice, ya tengo que comer algo, pero ¿qué como si no me quiero ir a dormir lleno? Y eso también puede ayudar, ¿no? Los suplementos ahí en ese caso sí son bastante válidos, ¿no? La idea es que tampoco es que después de entrenar te vayas en ayuno hasta el día siguiente. Exactamente. ¿No? Sí. Muy bien, interesante. Creo que hemos aclarado estos puntos y por ahí cuando subamos este contenido lo vamos a subir, y ahí si hay personas que de repente tienen alguna duda, dejan su mensaje y hacen la interrogante para en el transcurso de las semanas poder responder más preguntas, todas las preguntas que tengan. Exactamente, ahora me toca a mí responder, creo, ¿no? Sí, a ver, yo tengo una que tú justo tocaste un poquito con el tema de las fibras musculares hace un rato, pero dije, espera un ratito. ¿Cuál sería la diferencia entre entrenar para fuerza y para hipertrofia? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Mira, hay diferencia, pero a la vez hay mucha similitud. Porque una persona que entrena fuerza, por lo general construye músculo, y una persona que construye músculo, por lo general es fuerte, ¿no? Pero hay diferencias. Por ejemplo, número de repeticiones. Por ejemplo, una persona que trabaja fuerza maneja un rango de 1 a 5 repeticiones, y una persona que quiere construir más masa muscular bordea entre los 5 hasta 30 repeticiones, ¿no? Una persona que trabaja fuerza aboca mucho a los trabajos de medio rango, ¿no? Por ejemplo, press de banca, sentadilla, pesos muertos, y sus entrenamientos son, por lo general, no es que sea así, pero por lo general repiten el movimiento varias veces a la semana tratando de desarrollar la fuerza o aumentar la carga, ¿no? Sin tratar de llegar al fallo, sin generar mucho tensión mecánica, ¿no? Entonces, a cambio, la persona que genera o que va a desarrollar musculación o hipertrofia, sus rangos de movimientos son mayores,
y siempre las repeticiones van cercanos al fallo muscular. Ese fallo muscular es donde yo ya siento que no puedo realizar una repetición más y, por ejemplo, estoy en el press de pecho y con la justa o ya quiebra. No puedo, exactamente, eso es el fallo muscular, ¿no? Bien. Entonces, y por ejemplo, en el trabajo de hipertrofia, tratamos de segmentar los músculos, claro, ¿no? Dividiéndolos y tratamos de aislarlos y, por ejemplo, aparte de desarrollar los ejercicios de fuerza, como son las sentadillas, los completos, exactamente, los trabajos complejos, ¿no? Exactamente, también adicionamos ejercicios de aislamiento o de estiramiento, como por ejemplo, a ver, en el pecho, el press de banca es un ejercicio complejo de fuerza, ¿no? Pero también adiciono trabajos de estiramiento, como por ejemplo aperturas, que puede ser en máquina o con mancuernas, hay un trabajo de estiramiento del pectoral. Y de repente quiero aislarlo y utilizo el pec fly o el cruce de poleas. Aíslo, que nos permite dar mayores detalles a los músculos, ¿no? Como por ejemplo estriaciones, la vascularización, detalles que ya son más campo de la hipertrofia. Se aplican más tipos de ejercicios, ¿no? Con un rango un poquito mayores, cercanos al fallo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de los trabajos que hacen fuerza, pero hay mucha similitud, como te decía, una persona que hace hipertrofia, por lo general es fuerte, y una persona que es fuerte también construye masa muscular. Sí, yo tengo casos ahorita en consulta que es netamente de fuerza, el tema de halterofilia, todo esto, he visto bastantes casos últimamente. Bastantes chicos se están interesando por todo eso, ¿no? Todo esto he visto bastantes casos últimamente. Bastantes chicos se están interesando por todo eso, ¿no? Y me dicen, no, que las repeticiones hacen máximo 3 repeticiones, sí, 4, ya hasta 5 y no me tocan más. Y yo, claro, que normalmente veo un poco más el tema de hipertrofia. Yo, claro, voy al gimnasio para hipertrofia. Sí, yo me voy en un rango ya de 6 a 12 repeticiones, por ejemplo, ¿no? Intentando, sí, siempre llegar como que a la última serie a que se llegue, sí, el fallo, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Y yo algo de entrenamiento sé, llevo bastante tiempo en este mundo, como para saber un poquito, pero pues qué bueno que lo hayas explicado un poco mejor. Sí, como te había dicho, el rango de repeticiones es menor, ¿sí? Porque su objetivo es fuerza, desarrollar la fuerza, ¿no? Progresivamente aumentar esa carga. Y la que generan hipertrofia es construir masa muscular, más estéticos. Manejamos un rango entre 6, ¿no? 8, 10, 12. Por lo general empezamos con un peso, y vamos aumentando las series, disminuyendo las repeticiones y aumentando la carga, ¿no? Con descansos entre 2 minutos, 3 minutos. Por lo general las mujeres hacen un poquito más de repeticiones porque sus fibras musculares son un poquito más tolerantes a la fatiga. Imagino que igual en la alimentación, las personas de fuerza deben generar un poco, su alimentación debe ser un poco más hipercalórica, Leo, normalmente para tener combustible, imagino, ¿no? Sí, normalmente incluso podemos ver que no están netamente en los rangos, según la OMS, en rangos como de normalidad, tienden a estar un poquito en sobrepeso normalmente para las categorías que ellos manejan, sí, pero en realidad no es algo que necesariamente esté mal, ¿bien? Claro. Porque el tema de la composición corporal es otra influye cosa mucho. Por ahí que sí. va influenciándola. Y también viendo pues que el nivel de fuerza que ellos tienen también necesitan esa carga, ¿no? Sí. Entonces, al final no solamente se trata del peso, o sea, sí, no hay que manejar solamente el tema del IMC, sino también hay que manejar el tema de la composición corporal. Es muy importante que también se le preste bastante atención a eso, porque a veces nos metemos mucho en lo que es normal para esta entidad, que está bien también considerarlo, pero pues no lo es todo, claro, ¿no? Entonces hay que considerar. Son como números generales, pero obviamente hay que tomarlos de referencia. De referencia, exactamente. Pero hay que también ver un poco más a profundidad, cavar un poquito más y realmente ir con alguien que sepa un poco del tema, porque a veces no todo el mundo te lo sabe explicar, pues. Sí, ¿no? Es importante. Es importante también esa parte. Ahora creo que me toca a mí lanzarte la bala. A ver, vamos a ver. Mi pregunta, a ver, ¿cuál va a caer? ¿Cuál va a caer? Ya, por ejemplo, las famosas desparasitadas, ¿funciona o no funciona? Uy, no, a ver, las desparasitadas son básicamente a puro laxante, y en realidad, a ver, los laxantes arrasan con lo que es la microbiota.
o lo que también llamamos flora intestinal, ¿bien? Nosotros, para tener un buen sistema interno con todo esto del intestino que esté saludable, necesitamos tener una buena flora intestinal, algo que esté bien nutrido, ¿bien? Si nosotros consumimos laxantes para llegar a este punto de depuración máxima, por así decirlo, al final de cuentas estamos arrasando con todo eso bueno que tenemos dentro, ¿bien? Entiendo. Y entonces, al arrasar con todo eso, pues al final terminamos muchas veces, tengo casos de estreñimiento por bastante fuertes, porque muchas veces lo han hecho esto de purgarse. Entonces, al final lo que se tiene que hacer ahí en esos casos es intentar como que volver a implantar una flora intestinal, que se hace más que todo en base a todo lo que son alimentos con probióticos. Podemos encontrar, el más clásico y básico es el yogurt, pero por ahí también podemos encontrar el kefir, que ahorita se está poniendo un poquito más de moda. También hay otros fermentados como el chucrut, que es a base de col. Y pues siempre manteniendo toda esta microbiota alimentada, porque así como probióticos que están dentro, necesitamos alimentarlos, que son con los prebióticos, que vienen a ser más que todo fibras. Los podemos encontrar en frutas, verduras, algunos cereales integrales de preferencia. Entonces, la idea es siempre generar este complemento de que tener una buena microbiota intestinal, que son probióticos, y alimentarnos con unas buenas fuentes de fibra, pues, ¿no? Que ayuden a mantenerlo lo más posible. Una buena salud intestinal en realidad va a ayudar para muchísimas cosas, no solamente para que puedan ir al baño santo y sagrado, sino que también mucho tiene que ver con el tema de, por ejemplo, estos temas de ansiedad, de estrés y todo. Muchos neurotransmisores también se ven muy comunicados entre el estómago y la cabeza, ¿no? Entonces también hay que ver esa parte, ¿no? No solamente hay que centrarnos, ok, por el baño genial, no, sino que también toda la parte intestinal tiene mucho que ver con la parte emocional. El tema del estrés también puede venir del estómago. De hecho, cuando nos estresamos muchas veces nos da dolor de estómago. El estómago es como un segundo cerebro. Ajá, es como un segundo cerebro, entonces también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, mantenernos sanos por dentro no solamente es mantenernos limpios, y que al final, ¿qué es lo que normalmente se busca con este tema de las purgas, de los laxantes? Es mantenerse limpio, pero al final de cuentas que estás arrasando con algo bueno. No tiene sentido. Bien, entonces ya no sería algo con sentido, la verdad. Entiendo. ¿No? Hay que trabajar un poco eso, tal vez en concientizar, porque es, digamos, una costumbre que hay, no sé si solamente es en Perú, pero está mucho esto de, yo he escuchado, cada 6 meses debes de hacerte una limpieza. Se suele decir eso, claro. Y en realidad, pues esto al final de cuentas sí termina siendo un mito, y al final más bien es algo muy contraproducente, ¿no? Para la salud en general. No solamente estamos hablando de la salud intestinal, sino que al final afecta a todo el cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué recomendarías allí? Bueno, en realidad intentar mantener todo lo posible de una buena microbiota, ¿bien? Y cuidarte en la alimentación, mantenerte constante consumiendo suficientes alimentos con fibra, verduras, frutas, intentar no dejar de lado muchos tipos de alimentos. O sea, por ejemplo, en muchos casos vemos que la dieta la intentan como que manejar. Por ejemplo, personalmente no soy muy fan del estilo keto, por ejemplo, porque quita muchos alimentos, muchos tipos. O, por ejemplo, también ahorita ha salido la moda de la dieta carnívora. Ok, la comprendo hasta cierto punto, pero ¿qué pasa? Quita muchos alimentos también. Entonces, esto de quitar demasiadas cosas, restringirse demasiado, tampoco es una buena idea. Hay que intentar tener de todo, variedad, un balance en la dieta, ¿no? Hay que incluir todo lo que se pueda. Hay cosas en medio que no se necesitan del todo, por ejemplo, las azúcares simples tal vez se puedan dejar un poquito de lado, pero de todas maneras yo considero que una persona necesita carbohidratos, una buena fuente de proteína, una buena fuente de grasa para la absorción de muchos otros nutrientes, que también hay vitaminas que se absorben en medio de grasa, o sea, que también necesitan grasa para que se absorban, y pues en general vitaminas y minerales que ayudan al funcionamiento de todo el cuerpo, que todos los cambios internos necesitan de estos tipos de nutrientes. Por ejemplo, para convertir un poco de carne que comemos en lo que es músculo, pasamos por un montón de saltos químicos que ahí interfieren todas las vitaminas y minerales, y necesitamos de todo un poco. No podemos estar tampoco cortando de todos lados y sin darle un sentido real, ¿no? Exactamente. Entonces hay que balancear. Hay que balancearlo todo. Exactamente. Bien, ahora me toca a mí. A ver. Bien.
¿Cuál es la mejor hora para entrenar? Interesante pregunta. Ya. Para mí la respuesta es la hora que tú puedas, ¿sí? La cosa es entrenar. Si te es muy complicado entrenar en la mañana por cuestiones de trabajo, estudio o en fin, otros motivos, puedes hacerlo en la tarde, o hay personas que incluso entrenan hasta las 10 de la noche, hasta las 11, 12 de la noche. Pero la cosa es generar movimiento a tu cuerpo, darle actividad, ¿sí? Desgaste energético, complementado con una buena alimentación. Y el cuerpo se levanta en la mañana descansado, ¿no? Su eje hormonal está elevado. Y sí, se podría decir que en la mañana al levantarse es la mejor hora, pero no es un factor predominante o indispensable para que no entrenes en otro horario. Como le dije, la mejor hora es la hora que se te acomode a ti, a tu ritmo, a tu estilo de vida. Pero lo importante es generar movimiento, entrenar, ¿no? Acomodar una hora al día, ¿sí? Que es el 4% de tu tiempo, 4% de tu tiempo, para que puedas ejecutar entrenamiento, actividad física, ¿no? No me refiero solamente a entrenamiento de musculación, sino cualquier tipo de actividad física. Puedo salir a caminar 45 minutos, puedo salir a correr, puedo salir a bicicletear, puedo ir a jugar tenis. O sea, la cosa es generar movimiento por un tema de salud. Así que la mejor hora, la hora que se te acomode. Creo que la respuesta más concreta. Bastante acertado. Pero ahí hay que ver un poquito la alimentación dependiendo del horario. Sí, porque ahora, por ejemplo, ¿es bueno entrenar en ayunas o no? Mira, te voy a ser bien sincera que no es la mejor opción. ¿Bien? De hecho, muchas veces se nos ha explicado esto de que no, sí, que haz el famoso cardio en ayunas. Que aquí te voy a preguntar al respecto. El cardio en ayunas, bueno, fue una cosa que se hizo un boom, haz cardio en ayunas y que no sé qué, ¿no? Que vas a entrar en cetosis y tal. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en realidad, nuestro cuerpo, cuando empieza a generar más gasto, en realidad lo que intenta gastar siempre es glucógeno. ¿Bien? Y ese glucógeno te va a durar, ¿qué? 20 minutos, no te va a durar mucho y luego vas a empezar a carcomer un poco el músculo, generando fatiga muscular. Y en realidad el proceso al final de lo que es la cetosis, pues como tal no es que vaya a ocurrir así de rápido. Necesita la activación del cuerpo y 5 horas por ahí para realmente activarse ese proceso. Bien, así que honestamente no es conveniente si lo haces por eso. Bien, entrena a la hora que puedas, no necesitas estar matadísimo en la mañana sin comer, sin más para hacerlo. Si te conviene a ti hacerlo en la mañana, tal vez sería recomendable que te comas un poquito de fruta antes de ir, tal vez para que también no generes esta fatiga muscular que te estaba comentando. Por ejemplo, la forma más rápida, pues te comes un plátano, ¿no? Sí. Además, otra cosa que es... Carbohidrato de absorción rápida. Claro, simple. carbohidrato rápido, de absorción rápida y que te da energía inmediata, también te ayuda mucho con el tema del entrenamiento y te dura regular. Bien, el tema también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, el tema de hacer ejercicio en ayunas, hay muchos estudios que indican que nos podrían llevar a problemas hormonales. Bien. Interesante. Entonces, pues, si te va a llevar a un problema, ¿para qué hacerlo? No tiene mucho sentido que hagamos eso, ¿bien? Como te digo, no es cuestión de que te metas el desayuno. Algo corto para que tengas energía. Exacto, algo cortito. Yo tengo muchos casos de pacientes que a las 5 de la mañana se están yendo a correr y yo, ya está bien, comete un poquito de, no sé, papaya, un poquito de plátano, algo que se te haga ligero para ti porque también vas a salir a hacer una actividad física, tampoco es que estés empachado y todo, pero que te funcione también, ¿no? Y que te haga tener la energía y aprovechar el entrenamiento, porque ¿qué sentido tiene que tú vayas, estés ahí todo cansado, todo letárgico y que al final de cuentas no aproveches ese tiempo de entrenamiento que estás teniendo? ¿No? Bien, y que no generes el efecto que tú quieres que, por ejemplo, sea generar masa muscular, generar fuerza, porque no vas a tener la energía suficiente como para realizar esa actividad. Bien, y más bien vas a terminar, incluso puedes terminar perdiendo músculo en vez de generar más fibra muscular, ¿no? Entonces ahí como que ya no va. O sea, se pierde el sentido del por qué hacemos el ejercicio. Perfecto. Bien, entonces yo creo que por ahí se queda mi... No, válido. Chiquita. No, por ejemplo, ese detalle de que a las mujeres las puede llevar a conllevar a enfermedades hormonales. Mira, buen detalle. Entonces,
lo más recomendable es que si entrenan muy temprano, hagan una carga Una pequeña carga, no tiene que ser el rápida, desayuno. como una fruta, claro, Sí. perfecto. Y lo entrenan y luego pueden ir a su casa a Exacto. desayunar como corresponde. Como corresponde, ya complementando con todo el plato, que tenga una buena fuente de proteína, un poquito de carbohidrato, algo de grasa saludable, tal vez por ahí una frutita más o un poco de verduras y ya está. Perfecto, buen dato. Ahora me toca a mí. Te toca a ti. A ver, vamos a ver. Mi pregunta es... este suplemento en lo particular yo lo consumí hace años, Ujú. pero mucha gente desconocía su información, sus beneficios, pero efecto pandemia, las personas le tomaron la importancia adecuada, creo yo, que creo que es uno de los suplementos más importantes y con mayor evidencia científica. Ya sé. La creatina. La ¿sí? creatina. Entonces, te pregunto si para ti es importante, si es un buen suplemento deportivo, si se debería usar o no se debería usar. Tu opinión básicamente de este suplemento y en qué Bien. fuentes de alimento la podemos conseguir. Mira, para obtener los 5 gramos que tiene un scoop de ¿De creatina? necesitamos comer así de carne. Una vaca. Una vaca entera. Sí, 1 kilo de carne Bien. mínimo al día. Es No, sí, complicado, bastante. y es bien Entonces, difícil. la verdad es que como tal, para consumir esa cantidad no vas a llegar. O sea, no, es biológicamente imposible. Bien. Pero sí, en verdad este suplemento es un suplemento demasiado bueno, tiene demasiada evidencia científica, está categorizada, es el mejor categorizado en todo lo que son suplementos. Y de hecho no solamente sirve bastante para el tema de el entrenamiento, o sea, se hablaba mucho al inicio netamente de la recuperación de fibras musculares, de recuperar y aumentar la fuerza. Bien, y sí, muy estudiado en ese aspecto, pero luego también se fueron viendo en otros estudios que tenía otros efectos que eran positivos para la salud. Para la salud, sí. Bien, no solamente es el tema del músculo, que en parte que el tema de músculo es un 10 hacia arriba, pues también tenemos el tema cardiovascular, ayuda mucho con la mejora del tema cardiovascular, ayuda mucho con temas de recomposición corporal. Si nos ayuda en la recomposición corporal, nos puede ayudar muchísimo en temas, por ejemplo, de diabetes también, en temas de regulación de todo lo que es con la salud metabólica en sí. Bien. E incluso hay estudios que dicen que al tema cognitivo también se ve afectado de manera muy positiva, de hecho retrasando lo que son los deterioros cognitivos neuronales, ¿no? Entonces, no solamente funciona para el deporte, funciona para la vida. La salud. Ojo ahí, igual hay que tener un poco de cuidado con algunos suplementos, en general con todos, ¿no? Porque todos los excesos en realidad y defectos pueden llegar a ser algo malos en algún punto. Pero, por ejemplo, yo algo que sí me dicen, no, es que tengo miedo porque la creatina y tal. Ok, ¿tienes miedo? Realízate este examen tal vez de lo que es la creatinina sérica. Veamos cómo estás. Si están en parámetros normales, puedes tomarla, no hay ningún problema. Si quieres tal vez algo más certero, revísate el riñón y ya. Eso es como que sería un preliminar si es que tienes miedo, ¿no? Exactamente. Pero la mayoría de personas jóvenes no tienen mucho un problema renal. Si quieres descartarlo, es recontraválido. En muchos casos se recomienda también descartarlo primero. Personalmente yo sí me hago mis análisis de manera anual como menos, para ir viendo cómo voy, que por cierto es importante que todos se hagan sus chequeos anuales en todo aspecto de salud para también prevenir cualquier otra cosa. Y pues en realidad nada más queda eso, dejar un poco este mito de, porque incluso dicen, no, que me voy a crecer, también me dicen, no, que no quiero creatina porque me voy a crecer y me voy a poner muy grande, que me voy a hinchar. En realidad ese no es el efecto que realmente tiene, más bien un poco tal vez porque las fibras musculares se recuperan con más facilidad, puedes ver un poquito como que sentir un poquito ese efecto, pero en realidad no es lo que realmente hace. Pues es un mito, ¿no? Que por ejemplo las personas dicen, no, yo no tomo creatina porque me voy a hinchar o me va a retener agua, ¿no? Y en verdad eso no... Claro, o sea, hay que tener en cuenta que la retención de agua es intramuscular. Entonces, y recordar que 2/3 partes de los músculos es agua. Entonces, mientras que ese músculo esté mucho más hidratado, mucho mejor para el músculo. Entonces, la creatina es
retención de agua intramuscular, más no agua, por ejemplo, en el abdomen, no, que me voy a poner gordo porque me va a retener agua. No, eso no existe, al contrario. No, la creatina muscular. es muy beneficiosa. Y también la creatina es insulino dependiente, o sea, tiene mejor correlación consumirlo con algún carbohidrato como de absorción rápida, como es una fruta o un rehidratante. Y se te debe tomar todos los días, entrenes o no entrenes, ya que la creatina funciona por acumulación. Por ejemplo, dice el desarrollo con agua. Exactamente. Y con agua, ahí sí, porque he visto personas que se la toman así. No. Así no, se tiene que tomar con agua, ojo ahí, se tiene que tomar con agua. Sí. No es la mejor manera, no es la mejor manera. No todo lo que se ve en redes es lo correcto, ¿sí? Y se debe consumir todos los días, de preferencia a la misma hora todos los días, ¿no? Después de entrenar es una buena hora, de hecho, como que te acuerdas. De hecho, hay estudios que dicen que inmediatamente después de entrenar es un poquito más favorecible, más a favor que si es que la tomas en otro momento, ¿no? Pero igual, si te olvidaste después de entrenar, tómatela en la noche. Exactamente. O sea, no hay ningún problema. La cuestión es que te la tomes. Exactamente. Entonces, la creatina creo que es uno de los suplementos. Se va para arriba, de ahí para arriba. Se va para arriba. Ahora me toca responder. Vamos a ver. A ver, ya. Me hablan mucho los chicos en consulta del tema del cardio. ¿Necesitan realmente hacer cardio? ¿No lo necesitan? ¿Pueden hacer algún otro tipo de actividad en su reemplazo? Ay, ¿cómo sería? Depende. Depende. Por ejemplo, a ver, siempre hablando un poco del culturismo, del físico-constructivismo, se puede construir músculo sin necesidad de hacer cardio. Se puede, ¿no? Pero por un tema de salud, yo sí lo incluiría un poco, ¿no? Para favorecer la salud cardiovascular. Entonces, yo sí creo que lo recomendaría, ¿no? Okay. ¿Que se puede construir masa muscular sin necesidad de hacer cardio? Sí. Obviamente, se ahorra energía y puedo esa energía utilizarla para hacer más trabajo de hipertrofia. ¿Y el tema de la resistencia? Exactamente, pero para ser una persona más versátil o mejorar mi performance, ¿no? Yo sí incluiría el cardio. Por ejemplo, yo en mis entrenamientos hago mi cardio. Puede ser el cardio en la mañana, puede ser el cardio después de las pesas. No hay un factor diferencial que predomine, ¿no? El cardio es cardio y al final del día, tus 30 minutos en la mañana o 40 minutos te van a generar un desgaste calórico o energético muy similar como si fueran en la tarde, ¿no? O sea, a ver, yo puedo, por ejemplo, en la mañana salir a caminar unos 20 minutos y lo cuento como mi cardio genial y después entrenar pesas y después de las pesas no entrenar cardio, no hay ningún problema, no hay también es algo que me favorece. Exactamente, la puedes hacer en la mañana por separado con tu trabajo de musculación, como también puedes hacer tu trabajo de musculación y terminando esas pesas, coger unos 25 o 30 minutos la caminadora. También hay unos cardio hits, ¿no? Que también son buenos, ¿no? Que es un sistema intermitente, ¿no? Que se activa el modo EPOC, que también es muy bueno. Pero el cardio pasivo es genial. El cardio pasivo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta separarlo. Lo hago muy temprano. Bueno, lo hacía, estoy en recuperación, pero me gusta salir muy temprano por la tranquilidad, ¿no? Es un momento tranquilo, cojo mi bicicleta, no hay mucho tráfico. Y hacía una carga con una fruta, una manzanita, una mandarina que me gustaba meterme antes de hacer mi cardio, regresaba, me bañaba y ya consumía un desayuno con mayor densidad, composición calórica. Entonces yo sí recomiendo un poco el cardio por un tema de salud, ¿no? Hay que proteger el sistema cardiovascular y aparte que nos hace una persona mucho más versátil. Y el tema de esta necesidad que algunas personas dicen, no, pero es que tienes que saber correr y tienes que correr. Como cardio. No necesariamente correr, caminar caminar 45 minutos, 40 minutos es un buen cardio, ¿no? A mí me gusta subir escaleras, ¿qué opinas? Oh, genial, genial. O sea, digo, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, persona que tiene problemas de rodillas, las escaleras es complicado, ¿no? Por ejemplo, una persona con sobrepeso no la voy a mandar a correr porque su impacto en la rodilla es muy perjudicial, pero la puedo mandar a caminar, ¿no? O la puedo subir una elíptica donde no hay menos fricción en la rodilla, entonces, o puede ir a nadar. Entonces, siempre hay que ver las alternativas y de ahí, de acuerdo a la persona, se puede individualizar un poco, ¿no? Pero podemos caminar, correr, bicicletear, trotar, hacer cardio hit, todos suman, ¿no? Hay que ver cuál es el más adecuado de acuerdo a mi condición física, ¿no? Sí, porque también el tema de, por ejemplo, si tengo a alguien con sobrepeso o obesidad, yo lo primero que digo,
si me dicen, no, es que me han dicho que tengo que correr, no, a ver, frénate un poquito porque está bien que hagas cardio, que te muevas un poco más, pero tu rodilla, ojo. Sí. No, y las No personas la con carga, sobrepeso, la carga que le tenemos exactamente, que es le mucha ponemos fricción. encima. Sí. Y al final, yo personalmente, no sé quién te lo haya dicho, pero me vas a perdonar, pero ahorita tu rodilla No está. no está en condición para que tú Sí. realmente hagas ese tipo de ejercicio, y también hay que pensar en qué momento estamos para saber qué hacer, Ujú. ¿no? Y hay una cosa muy, muy particular que, por ejemplo, las personas con sobrepeso llegan al gimnasio y dicen, no, pero es que primero tengo que bajar y luego voy a endurecer mi masa muscular. No, eso no es No, correcto. se trabaja a la par. Y es al más, final. las personas con sobrepeso se les recomienda que inicien con trabajo de musculación porque aumentan su número de mitocondrias. Sí, y eso ayuda a quemar un poco más. A mayor número de la mitocondrias beta-oxidación. aumenta la oxidación de grasa. Eso Sí. es importante. O sea, las personas con sobrepeso deben iniciar con trabajo con pesas antes de un trabajo cardiovascular Ujú. por el número de mitocondrias que se aumentan, y a un mayor número de mitocondrias el nivel de oxidación de grasa es más acelerado. Entonces hay que tener esos detalles en Porque cuenta. se desarrolla el músculo. Más Exactamente. músculo, más células ahí, más Exactamente, ¿no? posibilidad Entonces, también. Más gasto calórico hay que genera. corregir ese mito de que no, primero tengo que bajar para luego construir. Ajá. No, hay que construir masa muscular y vamos perdiendo grasa a la vez que vamos ganando masa muscular. Entonces es importante que si no tienen algún conocimiento, busquen algún profesional del deporte y de la nutrición para que les pueda orientar, y su inicio a la actividad física y a mejorar el estilo de vida sea el más idóneo, sea el más correcto. Entonces es importante buscar personas que nos den la información adecuada. Correcto. Ahora, ¿me toca a mí o a ti? ¿Cómo es? No, ya te pregunté, te toca. Ay, me toca A ver. preguntarte a ti. Me toca responder. Ya. Creo, bueno, ya la hemos hecho, que es el entrenamiento en ayunas, Ajá. pero acá hay otra. Con todo esto de la tecnología, la digitalización, hay muchos aplicativos, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que usan diferentes aplicativos, como por ejemplo FitnessPal. Sí. Por ejemplo, ¿qué tan conveniente es el uso de estos aplicativos? Si suman un beneficio o no es un beneficio. A ver, tú como profesional, ¿qué concepto nos podrías dar? Son una referencia, bien, pero no necesariamente te van a dar un cálculo muy preciso. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que estas aplicaciones tienen como una calculadora en la que tú metes tus datos. Bien, tú metes tus datos y te va haciendo preguntas que en realidad no sabes si las estás respondiendo correctamente, para empezar, ¿no? Y por ejemplo, te hacen una estimación de tu gasto calórico diario. Por ejemplo, que tú digas, ay, no, yo solamente algo súper ligero, me voy a caminar por la mañana, pero te caminaste en la mañana 10 kilómetros. O sea, ahí ya no estamos hablando de algo tan ligero, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, comenzando por la estimación del gasto calórico, ¿no? Por ahí, pues en realidad muchas veces tiende a ser medio erróneo. He visto muchos casos, de hecho, lo verifiqué conmigo misma, para más o menos ir viendo cómo era este tema, y en definitiva me pareció que mi gasto lo podía sobreestimar muchísimo o lo podía subestimar bastante. Entonces, pues al final, pues yo tengo la suerte de que tengo estos conocimientos, entonces pues me quedé con lo que yo sé. Claro. Bien. Otra cosa, por ejemplo, pones yo quiero estar en déficit y te manda un déficit demasiado bajo. No es conveniente irte muy abajo tampoco. O te manda superávit ya muy arriba, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Que lo primero que tiene que hacer la persona, en vez de entrar de frente en un déficit o de frente en un superávit, es normalizar su ingesta. Es decir, llegar a un punto en el que con esa ingesta tu cuerpo esté funcionando de lo lindo, de lo hermoso, que no tengas muchos síntomas, que no hayan cosas que te molesten, que te estés sintiendo un poco más cómoda. Por ejemplo, el tema de la inflamación, el tema de que mucha gente, por ejemplo, tiene esto de la distensión abdominal. Todo eso se intenta primero, en el primer mes personalmente yo intento ver que las personas que estén asesorándose conmigo, pues tengan eso que se les alivie los síntomas con los que llegaron a mi consultorio.
Bien, y luego de eso yo me encargo de ver si es que nos vamos para abajo un poquito, para arriba un poquito, dependiendo del caso. Claro. Bien, entonces digamos que es más tema de individualización, y esa individualización no la tienen estas aplicaciones porque es una máquina que te está diciendo por ahí. Tal vez por ahí para que te diga cuántas calorías tiene una cosa, cuántos macronutrientes tiene otra, puede servirte, sí. Funciona. Y de hecho, algunas veces yo lo he utilizado para estimaciones en cálculos de equivalencias porque sí me parece que tiene bastante acertada esta parte. Pero ya después para los cálculos precisos, las sumatorias, la parte de individualización, pues no, es que es una máquina. Es una máquina y no está entendiendo todo cómo te estás sintiendo, no está considerando factores adicionales. Quién sabe, tal vez, por ejemplo, tú eres una persona que eres comedora nocturna. Que ya, o sea, no es el escenario ideal, pero es un escenario que así tienes que contemplarte. Y a veces estas aplicaciones te mandan incluso qué comer en cada momento, ¿no? Te dan como un ejemplo. Y pues no consideran eso de ti. ¿Y qué pasa? Que comiste todo lo de tu día, luego comiste más, entonces te subiste. Porque comiste un poquito más, pero no están haciendo como la individualización, ¿no? Claro. O sea, es un punto de referencia. Sí, es un punto de referencia, es totalmente entendible que la gente lo quiere usar, que tal vez hoy en día a veces no hay un acceso muy apropiado o no hay personas que te puedan ayudar cerca, pero sí no lo tomen como algo tan ahí a rajatabla, porque en realidad hay cositas por ahí que pueden no ser realmente y pese a que en algunos puntos sí son buenos, en otros pues no tanto. No tanto. Y nada, eso también recordar mucho el tema de que si tu cuerpo no está funcionando correctamente, hagas lo que hagas, no va a funcionar. Tienes que primero hacer que tu cuerpo se normalice y llegar a un punto en el que trabaje correctamente, un metabolismo al que llamamos hoy en día metabolismo rápido, pero en realidad no es metabolismo rápido, sino es como debe de funcionar. Entonces, nada, llevarlo a ese punto primero y luego ya hacer corte o lo que te corresponde en el momento a ti, ¿no? Lo que también según tu objetivo, ¿no? Genial, interesante. Bien. Bien dado. Creo que me toca responder la última pregunta. A ver, ¿qué nos queda por aquí? Vamos a ver. Ya. La última me falta, ¿verdad? A ver, lánzame la bala. No, te quedan dos. Ya. Frecuencia de entrenamiento para construir masa muscular. ¿Cómo es ese tema? Ya. Si estamos iniciando en el gimnasio trabajo de musculación, yo creo que deberíamos iniciar con frecuencia 1. O sea, eso quiere decir que el músculo debe tener una frecuencia de una vez por semana. Pero si ya somos unas personas intermedias avanzadas, deberíamos hacer frecuencia 2. Por ejemplo, lunes, por decir, divido mi entrenamiento en espalda y hombros. El martes hago tren inferior y el miércoles hago pectoral y brazos. Y el jueves vuelvo a repetir la frecuencia de espalda y hombros, viernes tren inferior y el sábado pecho y hombro. Y estoy dándole un descanso prudente de casi 72 horas a los músculos. Y la frecuencia 2 me va a permitir estimular, no darle mayor estrés y fatiga muscular a dichos músculos. Pero como digo, ya cuando son unas personas nivel medio avanzado, ¿no? Personas que recién están iniciando, frecuencia 1 es suficiente para empezar. Ya. Yo te pongo un ejemplo. Yo, personalmente, tú sabes que yo hago más que una sola cosa. Ahorita yo estoy haciendo frecuencia 1, pero porque hago 4 días a la semana y enfoco cada músculo. Ah, está genial. También está bien. Está genial. Porque recordemos que también por ahí yo lo complemento pues con un poco de ejercicio de resistencia, me voy para lo que es el CrossFit y un poco para el Muay Thai y pues lo complemento dentro de todo, ¿no? Pero yo estoy haciendo ahorita frecuencia 1, estoy haciendo por ejemplo el día lunes, estoy haciendo normalmente pierna un poco más tipo completa, luego me estoy yendo para un martes espalda y lo que es un poquito de pecho, no le meto mucho pecho porque tengo una lesión, pero luego ya descanso un día por el tema del estrés muscular que también quiero descansar un poco y bueno, también harta chamba. Sí. No, está genial. Y por ejemplo el jueves ya le meto todo lo que es más glúteos, femoral, le enfoco un poco más ahí y los viernes le hago todo músculo corto, de arriba.
Yo le doy así. No le doy frecuencia 2, pese a que yo antes le daba un poquito más de ese tipo, pero porque yo complementé mis entrenamientos. También estaría bien. No, está genial, claro. Sí, porque estás haciendo también trabajos de resistencia, que también son complementos, pero más que todo cuando las personas se dedican ya netamente a entrenamiento de musculación directo, por ejemplo, hacen 3 días, terminan todo el cuerpo, pueden en el intermedio darle un día de descanso y retomar el siguiente día y nuevamente repetirlo en frecuencia 2. Pero pueden hacer frecuencia 1 si vamos a complementar con otro tipo de actividades. Es válido. Okay. Es válido. Está perfecto. Hay que adecuar el entrenamiento de acuerdo al objetivo que tenemos. Sí, también es un poco ese tema, ¿no? Exactamente. Si netamente haces tal vez gimnasio, podrías avanzar un poquito más con la frecuencia 2. Exactamente. Y creo que a mí me toca darte una última pregunta. Ah, sí, eso me gusta, quiero saberla porque yo sí la he ejecutado. A ver. Las famosas comidas trampa o cheat meal. ¿Son buenas? ¿No son buenas? ¿Cuándo las debo usar? ¿Se las debo usar? ¿Todos los podemos usar? ¿No lo podemos usar? Porque a veces, como te digo, a veces uno está meticuloso con el plan de alimentación y por ahí a veces, sobre todo la gastronomía peruana que es tan abierta y a veces uno dice, oye, pero quiero comer eso, ¿no? Ya, a ver, en el caso de las famosas comidas trampa, ¿no? Yo siempre sugiero a los pacientes que un día se pasen un poquito. Yo sé que es un poco raro, un poco liberté, pero ¿qué pasa? Que siempre existe el domingo en familia acá, ¿no? Y yo creo que mucho tiene que ver que tengas una buena relación con la comida también. Al final, la comida tiene que también ser parte del disfrute, no te tiene que estresar, tienes que intentar soltar un poco esa parte, ¿bien? Genial. Eso no quiere decir que nos vamos a mandar 3.000 calorías por arriba. Obvio, obvio. Sin abusar, siempre exacto, sin abusar. Es un poco sin abusar. Yo personalmente lo que hago con los pacientes es que yo les doy un sistema de intercambios por equivalencias, por ejemplo. Que es algo que en realidad deberíamos intentar aplicar todos los nutricionistas, que es enseñar a consumir algunas cosas que pueden aparecer por ahí. Por ejemplo, que tienes en la chamba, en el trabajo hay una comida de, no sé, trajeron torta porque era el cumpleaños de alguien. Y tú no le vas a hacer el feo, ¿no? Porque son tus compañeros. Exactamente. Y por ahí me dices, ok, quiero tal vez para que, no sé, un día que hay un cumpleaños pueda comerme mi pedacito de torta. Ok, te enseño cuánto podrías hacerlo equivalente y reemplazarlo sobre tu plan de nutrición para que tú comas tranquilo y luego no te sientas afectado en el plan. Y que esas cosas puedan aparecer un par de veces a la semana y tal. Yo personalmente prefiero eso a las famosas comidas trampa grandes. Genial. ¿No? ¿Por qué? Porque también es un tema de enseñanza. O sea, uno al final de cuentas, a ver, como nutricionista uno quiere que al final, al control, ya no le tengas que estar enseñando al paciente. Quieres que el paciente aprenda. Yo personalmente no quiero que dependan de mí toda su vida. No quiero que al final aprendan, sepan cómo comer y tal vez lleguen a mi consultorio de nuevo, sí, por objetivos específicos. O por control, porque también los controles son importantes, ¿no? Sí, genial. Pero ya no irnos tan a la dependencia al nutricionista. Perfecto. ¿Bien? Entonces, es válida siempre y cuando no abusemos. Siempre y cuando no abusemos. Perfecto. Siempre y cuando no abusemos. Y además también recordemos mucho el tema del disfrute, también es el tema de no llevarnos el estrés con la comida y la relación con la comida tenemos que intentar hacerla lo más sana posible. Hoy día toca hamburguesa. No, a mí me gusta, por ejemplo, yo hacía los fines de semana, me comía una hamburguesa o algo, pero por ejemplo ya mi almuerzo lo hacía un poquito más ligero, ¿no? En calorías. Sabía que el sábado de la noche iba a comer, el desayuno era un poquito más ligero, el almuerzo más ligero para que la noche comer exactamente. Claro. No, y en realidad a mí quien me viera comer en la calle me dice, ¿tú no eres nutricionista? Y yo sí, pero yo también disfruto un poco salir con mis amigos, pasar el tiempo y además, mira, hoy estoy comiendo esto, pero en la mañana me quité un poquito de aquí para poder comer tranquila hoy y tampoco irme muy arriba. Y tal vez si es que esto se me pasa un poquito, mañana quitaré un poquito de otro lado, pero la idea es, al final de cuentas, ir aprendiendo un balance a generar ese balance que tenemos que tener en el día a día, porque luego también esto de las comidas trampas es de todos los días estoy comiendo, por ejemplo, un rango de, demos uno básico de 2.000 calorías, por ejemplo, ¿no? Y este día trampa, pucha, me comí 5.000. Claro, no nos vamos a ir tan arriba, pues tampoco seamos abusivos. Te fuiste a un buffet, no seas mala. Tampoco seamos abusivos. Muy bien.
No me toca responder una más. Sí, nos queda unita por aquí. Bien, esto es importante porque en realidad yo creo que sí es factible, que sí es necesario hacer lo que es la movilidad antes de entrenar. Ya. Porque a veces yo veo que se meten de frente a la máquina y ya, con Ya. toda. En mi opinión, sí creo que es importante incluir ejercicios de movilidad. Ujú, Recuerda que el ser humano de por sí es una persona móvil, ¿sí? ujú. Nosotros vamos a hacer en el transcurso de nuestra vida cotidiana, hacemos movimientos de aducción, de abducción, de flexión, de extensión, y con el paso de los años esos rangos se van acortando, se van limitando. Entonces es importante hacer ejercicios de movimiento para mantener esos rangos en niveles prudentes. Luego uno ya no va a poder hacer así lo mismo. Exactamente, para poder ejecutar los ejercicios con los rangos adecuados. En el entrenamiento. Entonces es importante, y aparte que también por un tema de salud articular, porque nuestras articulaciones están más protegidas, ¿no? Hay menos riesgo de lesión. Entonces, por ejemplo, muchas veces los que entrenamos, a veces tanto peso, nuestras vértebras se comprimen con tanto bastante tiempo. Entonces es bueno generar movimientos, ¿no? Darle un poco de liberación a estas vértebras. Colgarte de la barra como bueno. Exactamente, nuestras caderas también se van acortando, claro. Los isquiotibiales, y siempre es bueno hacer unos trabajos de movilidad. Sí, es importante. Dale unos 10 minutos al inicio, 10, te va a ayudar. Va a ayudar. La idea pues es que no estés en frío de frente, entrar a la máquina, cosa que he visto en varios casos que, bueno, chicos que recién tal vez están empezando el gimnasio, que no se les ha explicado mucho, pues sí he visto a chicos que de frente se meten a la máquina y que yo digo, ok, frénense un poquito, muevan un poquito los hombros, qué van a hacer, tal vez la movilidad enfocarla en el área que van a trabajar. Exactamente. ¿No? Pero sí, o sea, a veces se les olvida un poco esta parte porque dicen, no tengo tiempo no tengo mucho tiempo para entrenar de frente. Se van de frente a la acción. Y se van de frente a la acción y al final pues eso puede generar algún tipo de lesión. Es bueno, claro. Quizá al inicio cuando son 15, 16, 18, 20, hasta 25 años, pero ya pasando los años, pero ya llega un punto en el que ya sientes que ya uno está crocante. Que la bisagra ya no es igual, ¿no? Que parece maíz pocor, no va sonando todo, ¿no? Pero es importante, eso es importante. No, sí, hay que tener cuidado también con eso. Qué chévere salió esto, ¿ah? Me gustó. Creo que hemos dado información que importante. Es importante. Importante. Bueno, espero que sea... de verdad que esta temática es la primera vez que la estoy haciendo, orientado a este tipo de información. Quería empezar contigo, ¿sí? Y nada, con el paso durante este año quisiéramos invitar a varios profesionales. Espero no sea la última ni la única. Cuente conmigo. Me van avisando. Sí, y nada, gracias por prestar su tiempo a escucharnos y creo que hay bastantes cositas que van a ser y pueden ser útiles para ustedes y que lo pongan en práctica. Y si por ahí hay algo que no está claro, escríbanos por interno o dejen su comentario y encantado de ayudarlos. Por mí, encantado. Gracias, Kiara. Encantada de estar aquí. Y gracias a todos ustedes por prestarnos un poquito de su tiempo. Así que con nosotros será hasta una próxima. Cuídense. Coman, flacos.